Matt, don't you think that that's the case now that in the United States people or like companies or technological companies, for example, are after talent instead of titles? Oh yeah, yeah. I mean, especially in technology, there's a real shortage of finding people that are specialized for the jobs and that know. And you know, you hear a lot of businesses acquiring other businesses, but they're doing so because of the talent and because of the people and the resources, and not necessarily for the business itself. O sea que ahora hay una tendencia, sobre todo en el mundo de la tecnología, como él dice, que ya no se busca a la gente por eso, por los títulos, sino por sus intereses, por lo bien que hacen las cosas, y no hace falta que a lo mejor haya siquiera desarrollado una carrera. Entonces, ahora mismo se ve una tendencia a algunas empresas adquiriendo otras empresas, y lo hacen no porque adquiriendo otra empresa los hace mejores, ni más bonitos, ni más grandes, sino por el talento que esa empresa les da. Entonces ya no se compran los nombres de las empresas, sino se compran solamente a la gente que está dentro de la empresa, trabajando para eso, para esa compañía. Y eso se ve sobre todo en el mundo de la tecnología. Yeah. Yeah. And I mean, there's a lot of colloquialisms that come in America. So it's thought of as the land of opportunity, or it's thought of, you know, the idea of the American dream, of that people can come to the United States, that it's supposed to be this sort of eclectic melting pot of people. And related to what you were talking about, I think one of the paths that people find themselves on in coming to America is through a job-related kind of thing, where there's a skill set that someone learns, whether it's technology or teaching a foreign language or a medical doctor or some sort of other specialized thing that gives them a really quick on-ramp into coming to America. And certainly technology is one of the big ones right now. Sí, hay muchos coloquialismos que en cierta manera son verdad, ¿no? Como la tierra de los sueños, ¿no? El sueño americano, se habla de la búsqueda de la tierra de los sueños allí, ¿no? En Estados Unidos. Y es ciertamente así, que viene mucha gente de otros países, y porque allí en Estados Unidos no hay de todo. Entonces buscan lo mejor en otros países. Entonces invitan a gente de India, de China, de donde sea, que tengan mucho talento para que vengan allí. Y entonces mucha gente está yéndose allí para hacer trabajos que no podrían hacer en sus países. Por ejemplo, como allí a veces buscan maestros de español, ¿no? Porque no hay suficientes maestros de español, o buscan alguna especialización que no se esté dando ahora mismo allí, que no haya suficiente gente allí para eso, para cubrirla. Yeah, so I'm not a government official or an immigration officer or anything like that, but you know, when you walk around in the streets of New York and you talk to people, you talk to taxi cab drivers, or you talk to other people that have been there. I mean, New York is just a real melting pot of people, and you know, people come over to the United States with next to nothing, and they work, and they may not, you know, for the first year, the first 3 years, the first 5 years, they may not be doing the thing that they're passionate about, but they're doing the thing that gets them to the place where they have the abilities to take on and follow their passions. Él dice que no es ninguna autoridad ni en inmigración ni del gobierno, pero él puede decir que hay mucha gente. Por ejemplo, si tú vas pasando por las calles de Nueva York, te encuentras que los taxistas, la gente de los bares, todo el mundo viene de otro país, nadie es de allí. Y es como lo que dicen, ¿no? Una olla donde todo se mezcla. Y si le preguntas a la gente, mucha gente viene con nada, con cero allí, se plantan allí y dicen: lo que haya lo tomo, ¿no? Cualquier trabajo que me den lo tomo. Y entonces durante unos años eso es lo que hacen, es solamente trabajar en lo que haya, pero siempre buscando su sueño, claro. Y eso vendría ya más adelante para alguna gente, y otra gente pues no tiene tanta suerte.
Yeah, and it's the same thing too. If I came from the United States and moved to Spain, I wouldn't know where to begin, and I would have to start over. And so the same things that I would need to start here are the same things that someone else needs to come to the United States or another country. For instance, you got to be passionate about what you want to do. You have to fight tirelessly for it. You have to go after the things that you love. And you see, I feel like growing up in the United States that we do have more opportunity. We don't just have to go to law school. We don't just have to go to architecture school. We can go do anything we want. You can even make up a degree program. And so that opportunity, I think, is more robust and dependent on the country that you live in. Sí, él dice que lo mismo ocurriría si él se viniera aquí. Las mismas cosas que él necesitaría para empezar de nuevo, de cero, pues sería lo mismo cuando vas allí. No me acuerdo más que ha dicho. What else have you said? Oh, that if I came here, it would be the same that. things, the passion and the drive and the, fake it till you make it. Exactamente, que lo primero que se necesita cuando te mudas a un lugar es tener mucha pasión por lo que estás haciendo y luchar por ello, o sea, que creer en ti mismo y a por ello, a por todas, ¿no? Cuando uno hace eso, es muy posible que tenga éxito. Cuando uno va con mucha duda, con mucho miedo y pensando no voy a poder hacerlo, lo más probable es que no pueda. Entonces hace falta mucha fuerza, ¿no? Y ir a por todas. Yeah, and so we may be ahead, like the United States may be ahead in opportunities, but we're behind in other things too, so it just depends, you know. I don't have to go to law school because I live in the United States. Entonces en Estados Unidos lo que dice es cierto, hay muchas más oportunidades de aquí. No solamente tienes 3 carreras en la Universidad de Cádiz para elegir, ¿no? Hay muchas más, puedes hacer lo que tú quieras. Y si no lo encuentras en un sitio, te mudas a otro y no importa, todo el mundo lo hace, se muda de un sitio a otro. Y no significa que todo en Estados Unidos sea perfecto, ¿no? Hay muchas cosas que se sacrifican allí, ¿no? A veces la familia se sacrifica, ¿verdad? Y los valores de familia no son tan buenos como, por ejemplo, aquí. Entonces, sí, cuando se trata del trabajo y de las oportunidades, allí está mucho más avanzado. Pero en otras cosas, pues, están más deficientes. That being said, we're still spending time shooting each other and not giving health insurance. So it just all depends on where you live. O sea, que aún así hay mucha gente que no tiene seguro médico y que los estadounidenses pasan mucho tiempo pegándose tiros unos a los otros, ¿no? Porque allí las pistolas están a mano para todo el mundo. Entonces...